Buenas tardes para todos. Los saludamos desde el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño. A continuación, iniciamos la rueda de prensa sobre los anuncios de los proyectos científicos, ecoturísticos y de seguridad en la isla Gorgona, Parque Nacional Natural. Escucharemos las palabras de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. El objetivo de esta rueda de prensa es hacer anuncios sobre el fortalecimiento del Parque Nacional Gorgona. Los vamos a hacer en tres ejes. El primero, el fortalecimiento del Parque Nacional y su vocación como centro de investigación, conocimiento y turismo y educación ambiental. Segundo, el fortalecimiento de la reconversión productiva del territorio y los municipios con influencia en toda esa parte del litoral pacífico y la participación de las comunidades en el turismo del parque. Y tercero, las decisiones del Gobierno Nacional sobre la contextualización del proyecto de la Armada Nacional en la isla Gorgona para adecuarlo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Lo primero que hay que decir es que cuando este gobierno llegó, recibimos un trámite de licencia ambiental y un proyecto planteado por la Armada que tenía varios cuestionamientos, tanto de la comunidad científica como de veedurías ciudadanas, de ambientalistas y de las mismas comunidades. Nos tomamos deteniendo el proyecto por más de un año para recontextualizarlo, entender esas aspiraciones y hemos tomado, por lo tanto, las siguientes decisiones. Lo primero es que se fortalecerá el Parque Nacional con un centro de investigaciones que ya tiene financiación y con una infraestructura por 11.000 millones de pesos para educación ambiental y mejoramiento del turismo, de lo cual nos va a hablar con más detalle el director de Parques Nacionales. Se lanza también un programa de investigación científica con 4 universidades del país, Valle del Cauca, la Universidad del Valle, la Universidad de Nariño, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Cauca y el INVEMAR y Parques Nacionales para fortalecer la investigación. Y además se está a punto de inaugurar la nueva estación de buceo. Recuerden, 75% de los visitantes que hacen turismo en el Parque Isla Gorgona vienen a hacer buceo, así que hemos generado una estación específica de buceo. En cuanto al fortalecimiento de la reconversión productiva, ya le vamos a dar la palabra al ministro de Industria, Comercio y Turismo, que con Parques Nacionales ha definido Gorgona como uno de los 10 parques que vamos a lanzar como de turismo mundial de naturaleza, para lo cual necesitamos generar las cadenas productivas de Guapi y todos los municipios aledaños, y en donde ya se ha llegado a unos acuerdos concretos que el ministro va a especificar. Y en cuanto a las decisiones de contextualización del proyecto de la Armada en el Plan de Desarrollo, si podemos poner la primera diapositiva. Esta es la situación actual bajo la cual los visitantes al parque se tienen que bajar en la isla Gorgona. Tienen que bajarse, si la marea está alta es un problema y si está baja también, porque tienen que bajarse a través de una escalera manual sostenida por los guardaparques. Para poder bajarse, esto ha causado caídas, accidentes, y si queremos convertir a Gorgona como uno de los puntos claves de investigación y de turismo de naturaleza, pues precisamente hemos avalado la construcción del muelle que permita precisamente que haya una dignificación de la isla. Este muelle que está propuesto en el proyecto de la Armada ha sido tomado unas medidas muy estrictas para su construcción por la preocupación de ambientalistas con respecto a la afectación de mamíferos marinos en su construcción, y el director de la ANLA va a hablar de esas medidas que se han impuesto escuchando precisamente las preocupaciones que habían. La segunda diapositiva muestra la forma como se maneja hoy el combustible en la isla. Básicamente son pimpinas que se ruedan por la playa y que después, siguiente diapositiva, por parte de los guardaparques, se vierten en ese centro de operaciones de combustible absolutamente obsoleto, con un riesgo muy alto
de derrames de combustible en la forma precaria como desafortunadamente hoy está la infraestructura del Parque Nacional. Por lo tanto, se va a modernizar con una línea de combustible. ¿Para qué se utiliza el combustible? Para las lanchas de parques nacionales que tienen que hacer precisamente, porque el Parque Nacional no es solo lo terrestre, sino lo marino, que tienen que hacer también vigilancia del parque, pero también será utilizado para las lanchas de la Armada, que serán parte del refuerzo de la seguridad del parque. Pero se va a modernizar. Había también, y esto es muy importante, una objeción que fue una objeción tenida en cuenta porque es muy seria, de que el radar, que todavía no está aprobado, está condicionado, que ese radar iba a tener una fuente de combustible de energía y se iba a repetir más o menos eso. Precisamente que los miembros de la Armada Nacional y la policía en el parque subirían al cerro en donde se va a poner en la torre de comunicaciones actual el radar, subirían a hombro las pimpinas para una planta diésel que alimentaría el radar. Le damos razón a los ambientalistas que en el marco de la transición energética que plantea el plan de desarrollo ven esto como algo precisamente que no tiene sentido en una transición energética y en un parque nacional. Entonces la ANLA, y se explicará ahora más adelante, ha requerido un proceso de transición energética de la isla. Hoy la isla funciona con una vieja planta hidroeléctrica de hace 40 años, que es la que alimenta la electricidad y que se utiliza esta pequeña central hidroeléctrica de una caída de agua que hay en la isla. Entonces lo que vamos a trabajar es a modernizar esa planta hidroeléctrica que es de hace 40 años para aumentar la capacidad y que se alimente con energía renovable, incluidos los techos de todos los edificios que tiene hoy el Parque Nacional Gorgona, con paneles solares para tener un suministro de energía a toda la infraestructura 100% renovable, incluido el radar que queda supeditado al plan de presentación de transición energética a la isla. Y por último, la decisión más importante me parece en este debate que ha sido útil y que seguimos poniendo a disposición de la ciudadanía, porque se seguirá discutiendo el tema, es que hemos convenido con la Embajada de los Estados Unidos que no financien el radar. Esa plata de cooperación internacional de los Estados Unidos se irá para financiar la transición energética y el Centro de Investigación Ambiental. Y el radar será 100% financiado por el Ministerio de Defensa, para que no quepa ninguna duda que es un radar que además no se utilizará solamente para las operaciones de seguridad que son necesarias, porque estamos en uno de los corredores de mayor tránsito marino de todo el continente, sino que además se utilizará para el control de la pesca ilegal, pero también se utilizará para el nuevo centro de monitoreo ambiental que se pondrá en Buenaventura por parte de Parques Nacionales, con el multipropósito de ser parte de la investigación científica. Con estos anuncios le doy entonces la palabra al ministro de Industria, Comercio y Turismo para que detalle un poco más el plan integral de turismo y de involucramiento de los municipios aledaños a la isla Gorgona. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mire, básicamente lo que hemos convenido con parques nacionales y el trabajo que se está realizando en 10 parques nacionales es que vamos a hacer un esquema de desarrollo del turismo sostenible en armonía con la vida. Básicamente los parques nacionales se han convertido en una fuente fundamental de atracción de turistas extranjeros y turistas nacionales. Pero hemos tenido en cuenta una transformación alrededor de los parques nacionales para dotar de las necesidades mínimas o máximas, ojalá, de confort, de comodidad y de transparencia con el respeto a la vida, en donde todas esas inversiones se han manifestado en este momento en 32.000 millones de pesos, en combinación con parques nacionales, la cooperación internacional y en el caso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 10.000 millones de pesos que está ya aprobado, en operación, en firma de contratos y en inicio de obras, tanto en temas de suministro hidráulico como suministro eléctrico para la energía renovable, como todos los temas de senderismo, como las torres de avistamiento de mamíferos acuáticos, con todo lo que tiene que ver con
comportamiento de circulaciones, centro de población y museografía general, adecuación de bodegas y bueno, todos esos senderos de la Choria y demás. Es decir, estamos haciendo un proyecto de turismo sostenible. Pero indudablemente no es suficiente con hacer ese proyecto de turismo sostenible alrededor de los parques para satisfacción de nuestros visitantes, sino que es necesario trabajar en lo que el presidente ha mencionado como del territorio al escritorio. Lo que hicimos en nuestra reciente visita al Pacífico es estar en todas las comunidades del territorio, pasamos la siguiente diapositiva, en todas las comunidades del territorio, porque es necesario hacer la transformación productiva, la transformación como oferta turística, gastronómica, la necesidad de los muelles que se están manejando allí. Estamos poniendo solo el ejemplo del municipio de Guapi. La primera diapositiva que ustedes vieron era cómo se bajaban en condiciones terribles los turistas para entrar y para la zona del Pacífico, 10 de los muelles flotantes que estamos manejando precisamente se mueven con la marea alta, con la marea baja para que se adecúen esos pequeños muelles y manejamos la construcción de embarcaderos para fortalecer el turismo regional y la conectividad fluvial en Colombia. Para el Pacífico son 10 muelles y en concreto, con la Armada Nacional y con Tecmar, lo que tenemos es uno de esos muelles en Guapí y en diferentes partes. Por otra parte, lo que estamos identificando son las necesidades de los emprendedores de Guapí o de otras zonas del Pacífico en el programa Empretur. Y por supuesto, allá hay dos vocaciones productivas que son fundamentales, no solo la del turismo, la pesca y una tercera, la de las artesanías. Entonces nuestros programas de desarrollo industrial, de desarrollo productivo, están iniciando la implementación de SASCA, de industrialización y de el desarrollo de la parte de artesanías. Por supuesto, el proyecto de desarrollo y adecuación de la infraestructura ecoturística en el Parque Nacional de Gorgona, en combinación pues, con el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, de Parques Nacionales, tiene que ser una realidad, no solo para los parques, sino para todas las zonas que en el territorio tienen influencia sobre estos parques nacionales. Es la alternativa de desarrollo sostenible, de desarrollo ambiental, de desarrollo de protección de nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza, pero permitiendo el desarrollo a su vez de proyectos ecoturísticos de la mayor importancia para promover a Colombia como potencia mundial de la vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Le voy a dar la palabra al director de Parques Nacionales para que profundice sobre el programa de investigación ambiental, el Centro de Monitoreo Ambiental en Buenaventura y también la estación de buceo, así como los acuerdos que se mantienen con los pescadores que utilizan la isla como forma de descanso y el trabajo que se está haciendo con estas comunidades y comunidades aledañas. Director de Parques, Luis Olmedo. Gracias, ministra. Un saludo para todos. Sí, efectivamente, nuestro Parque Nacional Natural Gorgona ha sido protegido siempre con los más altos estándares en lo que tiene que ver con el cuidado de la conservación, y eso ha valido el reconocimiento de estar en uno de los parques de la lista verde a nivel mundial. Nosotros queremos fortalecer ese proceso de conservación, viéndolo como un nodo de biodiversidad, es decir, un espacio en donde la vida prospera con más vitalidad. De esa manera hemos planteado fortalecer la estrategia de gestión de conocimiento como principal ruta para generar no solo más conservación, sino también más inclusión y participación en lo que es el desafío del cuidado de un área protegida. Nuestras áreas protegidas requieren ser cuidadas por toda la nación. Por eso hemos hablado de un programa conjunto y en ese sentido tenemos hoy, gracias Ministro de Comercio, por apoyarnos en este desafío con todas las entidades, también del sector y también a todo el sector académico de las comunidades científicas, pero también de las comunidades tradicionales.
Nosotros hemos establecido un programa de gestión del conocimiento que busca profundizar los procesos de investigación que han sido altamente satisfactorios. Recientemente, hace menos de un mes, la Universidad Nacional nos informaba sobre el hallazgo de nuevas especies de serpientes. Nos entusiasma la posibilidad de albergar más investigadores con mejores medios. Por eso, el señor presidente nos ha pedido fortalecer directamente el Centro de Investigaciones y lo vamos a hacer gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ambiente, el CINA en su conjunto, porque además del INVEMAR también tenemos al IAP y el Fondo para la Vida apoyando esta estrategia de gestión del conocimiento que incluye procesos de generación de conocimiento, pero también de apropiación. En ese sentido, de la mano con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en 10 escuelas en Guapi, en el Parque Nacional Natural Sanquianga, porque queremos llevar cada vez más niños al parque, no solo de esta región, sino de todo Colombia. La estrategia de ecoturismo para nosotros es una estrategia de educación ambiental. Para defender más debemos conocer más. En ese sentido, todos los senderos que estamos construyendo, los miradores, persiguen la finalidad de la apropiación social. Otro de los componentes fundamentales es fortalecer la gestión territorial y la gobernabilidad. Hemos acordado con el Ministerio de Defensa, pero también con el Ministerio de Comercio, la necesidad de hacer un ordenamiento turístico y de la gestión de la presencia en el parque. Por eso hemos establecido un manual y un protocolo para el manejo del muelle y también de las prácticas que se establecerán dentro de la isla para prevalecer un espacio de cuidado de la vida, un espacio en donde niños, jóvenes, investigadores puedan ir en condiciones de seguridad, tranquilidad, de la forma más amena y posible y sobre todo que disfruten de ese gran patrimonio. Finalmente, quisiera resaltar la importancia, digamos, de la estética. No es solo suficiente con que se hagan las cosas bien, sino también el presidente nos ha pedido tener mayor profundidad y por eso nos pidió profundizar el programa de transición energética. Soñamos con una isla que minimice el uso de los combustibles fósiles para todo su funcionamiento, que es el control, el ecoturismo, la educación, la investigación. Por eso, dentro del programa queremos que esa transición energética sea en cierta forma también un atractivo turístico, que se muestre cómo es posible. Y en esa perspectiva hemos ampliado las posibilidades de infraestructuras, como es rescatar la cárcel como un centro de memoria, los antiguos bodegas que hoy son prácticamente un estorbo, convertirlos en salas y aulas para la educación ambiental. Con eso le apostamos al fortalecimiento de la gestión de nuestra área protegida de la mano de una estrategia en el Pacífico colombiano. Muchas gracias, director. Le doy la palabra entonces al director de la ANLA para que especifique las medidas que se han impuesto en el marco de la licencia ambiental al proyecto de la Armada, específicamente alrededor del manejo de mamíferos marinos durante la construcción del parque y otras medidas adicionales, condicionando el radar a la transición energética de la isla. Director. Muy buenas tardes. Bueno, esta licencia ambiental es importante recordar que fue otorgada en el año 2015 y por instrucciones precisas del señor presidente, la señora ministra de Ambiente, hemos efectuado una revisión integral de la misma. Sea lo primero señalar que el marco normativo colombiano, legal y constitucional, no prohíbe este tipo de actividades en los parques nacionales naturales. Es importante señalar eso de primero y señalar además que efectivamente en esa revisión hemos identificado una serie de medidas justamente producto de la participación ciudadana, producto de las reuniones en el Congreso de la República, en las mismas instalaciones de la ANLA, en Guapi, con diferentes organizaciones ambientalistas, con la Academia de Ciencias Exactas, con exministros,
hemos logrado, digamos, sumar elementos que nos permitan, dentro de la evaluación integral que estamos realizando, identificar que efectivamente era importante reforzar medidas que ya estaban planteadas e imponer algunas nuevas. Esto nos lleva entonces a las diferentes fases que involucra este proyecto. Primero hay que señalar que, por ejemplo, el sendero que conduce al radar hacia el Cerro La Trinidad, que son 960 metros, ya está adecuado, está construido sobre un sendero existente. La Armada en el año 2022 planteó un cambio de la ubicación del muelle que a nuestro sentido favorece para que haya menos impacto. Entonces el muelle se ubicaría en la zona donde funcionaba el antiguo muelle que existía desde la época que Gorgona era cárcel. O sea, la ubicación del muelle es una zona ya intervenida con antiguos pilotes que se destruyeron ya por el paso del tiempo, de manera tal que estamos hablando de una playa que tiene intervención. La construcción de este muelle efectivamente va a cobijar no temporada de ballena, o sea, la construcción del muelle no puede hacerse después del 30 de junio, a partir del 1 de julio que empieza la temporada de ballenas, hasta diciembre no puede haber ningún tipo de construcción del muelle, de manera tal que la Armada Nacional, el titular de la licencia es el Ministerio de Defensa Nacional, pero la Armada, digamos, como el ente operativo, va a iniciar todo este proceso de construcción en los próximos semanas, calculamos. Entonces va a ser en temporada que no es de avistamiento de ballenas, va a ser en periodos de bajamar, o sea, fundamentalmente el muelle se va a construir, si así se quiere, sobre la arena, sobre la playa, y muy pocos metros al final va a ser en la zona cuando ya tiene una profundidad de 2 o 3 metros de profundidad, donde está la parte del muelle flotante. ¿Por qué muelle flotante? Justamente por lo que había dicho el ministro previamente, el tema de la subida y la bajada de la marea que no permite un muelle estático. Hoy allí, como se mostró en la diapositiva inicial, llegan lanchas con operarios de parques, con operarios de la Armada y también los turistas, con una manera, digamos, poco adecuada y prudente, con una generación de riesgo muy fuerte a su seguridad, a su integridad, incluso al manejo de combustibles que se da. Y hemos además ordenado una caracterización, un monitoreo permanente de los mamíferos, estamos hablando de delfines, ballenas, en la zona. Esa zona no es una zona de tránsito permanente donde se construirá el muelle, no obstante va a haber un observador de fauna marina permanente durante la etapa de construcción. Va a estar, si de pronto hay algún mamífero desorientado que llegue a la zona, automáticamente dará la alerta, se suspenderán las actividades de construcción. El posible hincado de pilotes, cuando haya presencia de agua marina, hemos ordenado unas medidas de aislamiento del ruido. Hemos planteado que no puede haber construcción, digamos, de esos pilotes, instalación, cuando, digamos, se requiera ya en presencia de agua. Entonces, ahí hay un aislamiento. Perdón un segundo. Se me reseca la garganta. Sí, pero podemos seguir señalando. Entonces, también hemos ordenado que en la zona del muelle, los pocos organismos que permanezcan allí, recuerden, fundamentalmente va a ser en periodo seco, periodo donde no hay presencia de agua, es en la playa, tienen que ser reubicados. Tenemos caracterización. En esa playa no hay presencia de tortugas marinas. Si eventualmente alguna llega de manera desorientada, que se ha identificado, la misma naturaleza de ella las conduce a ir a otra zona donde se hace su anidación. El tema del almacenamiento de combustible también es clave. Efectivamente, hay un riesgo hoy día. Hemos planteado medidas de manejo para que se establezca un almacenamiento diferenciado. 7.000 galones de combustible que puedan ser almacenados de manera adecuada, con el menor riesgo posible, con unas instalaciones que generen una contención y un manejo sin esta circunstancia hoy día de las pimpinas que se cargan y se trasladan de esa manera. Entonces creo que es importante allí la minimización del riesgo también para el personal y posibles derrames de combustibles en la isla que hoy está presente. El tema de el radar. Si alguien tiene agua, le agradezco porque... El manejo del radar efectivamente está cuestionado, lo que la ministra ha dicho, tema clave en un parque nacional natural, la transición energética. No puede ser que hoy estemos funcionando con diésel. No puede ser que estemos usando gasolina de esa manera. El parque tiene que ser un modelo, un referente en la transición energética justa en la que está empeñada este gobierno. Ustedes saben que le estamos aportando fuertemente a todos estos procesos, avancen de manera adecuada. De manera tal que hoy la PCH, la pequeña central hidroeléctrica que funciona en la isla, Gracias.
La pequeña central hidroeléctrica que opera en la isla, que tiene 40 años, que está vetusta, efectivamente sea optimizada, sea adecuada para que pueda prestar el servicio, no solamente a las mismas instalaciones de parque, allí hay una pequeña estación de policía también, allí va a estar las instalaciones de la Armada, allí hay un pequeño centro poblado, hoy existente desde hace mucho rato, desde la época en que Gorgona era una isla. Y en ese pequeño centro poblado, en unas instalaciones que hoy están demolidas, que se destruyeron por el paso del tiempo, allí va a haber la instalación de la base de la Armada. Es una instalación pequeña, el ministro y el comandante de la Armada podrán dar más detalles, pero no es la megabase militar. Son instalaciones pequeñas en el centro poblado, usando justamente este tema de la energía renovable. Además, una de las propuestas que hay es que ojalá todas las instalaciones de la isla usen paneles solares para empezar a generar y apostarle claramente a la generación de energía limpia con la PCH y a la transición energética con los paneles solares. De manera tal que el condicionamiento de la instalación del radar va a depender de la propuesta que haga el Ministerio de Defensa con la Armada frente a este nuevo modelo energético que digamos, elimine por completo la eliminación de estos combustibles fósiles. El tema de almacenamiento de combustible, lo del muelle, el radar, digamos, lo que hemos implementado son una serie de medidas que le hemos exigido a la Armada y debemos reconocer como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que las han cumplido cabalmente. Hay un propósito, hay unos acuerdos, hay unos protocolos con parques y también para cerrar la operación de las lanchas, que ha sido una preocupación. Hay protocolos de manejo de las lanchas, hay un mecanismo de control de velocidad y posibles medidas de contingencia ante el avistamiento de mamíferos marinos especialmente. Entonces, digamos, todas las preocupaciones de la comunidad, de la misma comunidad científica, de las poblaciones de Guapi, de la academia, las hemos plasmado en medidas que hoy están establecidas y son obligatorias para la Armada. Monitoreos permanentes, constantes, antes, durante y después. La gran preocupación del muelle hoy, digamos, nosotros tenemos la tranquilidad como Autoridad Nacional que están establecidas las medidas de monitoreo de caracterización que permitan efectivamente cumplir a cabalidad con ese desarrollo sin generar un impacto mayor del que eventualmente pueda adelantarse con este tipo de proyectos. Entonces tenemos la tranquilidad de una evaluación integral, completa, en beneficio justamente de que ahí se potencie el turismo de naturaleza y se preserve este patrimonio de la humanidad. A partir del viernes esas medidas son públicas, es una resolución de la ANLA que se impone en el marco del licenciamiento ambiental. Finalmente vamos a darle la palabra al ministro de Defensa para aclarar la dimensión de la presencia de la Armada Nacional. Recordar que la Armada Nacional está presente con una estación de guardacostas desde el año 2014 en la isla Gorgona y realmente aquí lo que se está haciendo es rehabilitando 3 casas que ya ocupan para que tengan una mejor instalación. Son también todas las instalaciones realmente del Parque Nacional Gorgona son heredadas de la cárcel antigua, muchos de sus techos son construidos con asbestos y hay que hacer realmente una modernización de esta infraestructura. Pero para hablar de cuál es la verdadera misión, cuál es la presencia, la escala de la presencia de la Armada en la isla comparando lo que hay hoy con lo que va a haber y cuáles son los protocolos de manejo que se trabajan con respecto a la presencia de la Armada y también las condiciones de seguridad y colaboración entre la Armada y Parques Nacionales, le doy la palabra al ministro de Defensa. Buenas tardes. Como puede verse de todo lo expuesto, el proyecto Gorgona es mucho más que el establecimiento de una estación guardacosta. Este es apenas uno de los elementos que, como lo acaba de señalar la ministra, no significa tampoco una nueva presencia de la Armada en la isla, pues ya desde el año 2014 se encuentra. Tampoco se trata de una base militar. Es una estación guardacostas, actualmente tiene cerca de 18, 19 infantes de marina, tendrá ya en funcionamiento la nueva estación, 28 personas como máximo. Hemos convenido tanto con la ministra de Ambiente como con el director de Parques que la gobernanza de la isla, que es la gobernanza del parque, naturalmente debe estar a cargo de Parques Nacionales.
de manera que no significa tampoco una asunción de mando en la isla de parte de la Armada. Se ha dado un cumplimiento estricto, ya lo señalaba el director de la ANLA, un cumplimiento estricto de una serie de exigencias, advertencias, prevenciones que desde la autoridad se han expuesto hasta que finalmente el viernes pasado fue comunicada la resolución definitiva. Estamos, respecto del radar que ha suscitado alguna inquietud en la población, especialmente de Guapi, el manejo del radar es exclusivamente por la Armada Nacional. Aquí no hay una presencia militar norteamericana, no hay un control norteamericano. Precisamente en este disipar de dudas que podrían generarse, hemos acordado con INL, la Embajada de Estados Unidos, que el financiamiento del proyecto, que en su totalidad asciende a 12 millones de dólares, no incluiría el radar en cuanto las necesidades de otras obras para lo que ya se ha mencionado también de la transición energética en la isla, la necesidad de ampliar la planta hidroeléctrica, va a requerir otras inversiones y entonces convinimos el radar lo asume exclusivamente el Gobierno Nacional. El Ministerio de Defensa está a cargo de la adquisición, instalación, todo lo referente con el radar y naturalmente, insisto, con su control. Lo que tanto se ha mencionado también ahora que importa destacar, ¿de qué manera esta presencia de la Armada significa igualmente con las obras que se adelantan, como la construcción del muelle, que se van a adelantar, como la construcción del muelle, que es también de utilidad para todos los visitantes en la isla? Ya vimos las condiciones en que se ingresa a la isla. Esto cómo va a incidir favorablemente en el turismo y en la preservación inclusive de la vida. Además, la construcción, que es habilitar los alojamientos actualmente existentes, ponerlos en condiciones dignas, no tanto para los infantes de marina que ocupan la isla, sino también integrantes de la Policía Nacional. Esto es ayudar también en ese propósito que desde el Gobierno Nacional se ha venido desarrollando de garantizar en todo lugar donde se encuentren miembros de fuerza pública condiciones dignas de alojamiento, en sus condiciones de existencia, que entonces significa fortalecer el proyecto respecto de la estación guardacostas, fortalecer las capacidades en el Pacífico, continuar preservando la vida humana en el mar y el medio ambiente, contrarrestar la pesca ilegal, el tráfico de fauna, la deforestación, la contaminación marítima, el control de delitos transnacionales, naturalmente también el narcotráfico y el tráfico de personas, de armas, el contrabando, etcétera. De manera pues que en este proyecto en el que estamos comprometidos como gobierno, entendemos, consideramos
han sido nuestras conclusiones que van a aportar de manera sustancial en ese propósito que está plasmado desde el programa de gobierno para hacer de Colombia en realidad una potencia mundial de la vida. Gracias, ministro. Está en pantalla. Estas son exactamente las casas ya existentes que se van a intervenir. Son 3 casas en donde hoy está la Armada Nacional y que se van a adecuar en mejores condiciones, precisamente en una ampliación que lleva de 19 infantes de Marina a 28. Esa es la escala de intervención, y estas son las casas que, como ven, están ya en el centro poblado de Gorgona. Esto no va, entre comillas, a colonizar áreas protegidas o de naturaleza, sino que es en el mismo sitio. Todas las construcciones son casi iguales en Gorgona, son construcciones con techos de asbestos, muy antiguas, heredadas de la cárcel, en malas condiciones, que precisamente este proyecto va a modernizar. Finalmente, decir que estos cambios, esta contextualización, esta inserción y el fortalecimiento del Parque Nacional Isla Gorgona se hace precisamente con base en las más de 25 reuniones hechas por parques nacionales, la audiencia que se hizo en el Congreso de la República y las reuniones que se hicieron con la vicepresidenta en las comunidades, precisamente escuchando y tomando decisiones. También anuncio que citaremos una audiencia pública en Cali, precisamente para aclarar y seguir construyendo, porque invitamos a las veedurías ciudadanas, invitamos a la Academia de Ciencias, invitamos a los ambientalistas a hacerle un seguimiento a todos estos compromisos, porque realmente esta interacción ha sido fructífera y ha modificado un programa y ha fortalecido aspectos sin los cuales este proyecto de la Armada aisladamente no necesariamente hubiera sido beneficioso, pero que organizándolo en un contexto del plan de desarrollo, en un contexto del fortalecimiento de la isla, debe cumplir su labor y no convertirse, por el contrario, en lo que las comunidades temen, que es una especie de amenaza en el contexto de la situación del Pacífico. Con esto, entonces, abrimos a preguntas por parte de la prensa. En este momento abrimos este espacio para preguntas para 4 periodistas. Empezamos con Diana Giraldo, de CMI. Muy buenas tardes para todos. La gente insiste, incluso quienes están escuchando esta rueda de prensa, que se va a desarrollar un proyecto militar financiado por los Estados Unidos en Gorgona. Yo quisiera que me precisaran de qué se trata la ampliación, si es de pronto un edificio más grande de lo que ustedes ya nos mostraron en pantalla, cuándo empiezan las obras, cuánto va a costar ese proyecto de ampliación y si el gobierno de Estados Unidos estuvo de acuerdo con cambiar el destino de esa financiación. Y aprovechando la presencia del ministro de Defensa, quiero preguntarle, ministro, perdón, ¿qué reporte actualizado tiene usted de la situación en Tuluá? Y si están considerando darle un tratamiento especial a los cabecillas de la Inmaculada, si están considerando quizás una extradición. Bueno, yo les solicito que nos centremos en Gorgona y tal vez al final el ministro puede responder sobre otros temas de seguridad nacional. Las casas que ven allí básicamente se van a convertir en casas de 2 pisos, y se van a modernizar, pero para el tema de la financiación le doy la palabra al ministro de Defensa. Como lo había indicado, el proyecto tiene un valor de 12 millones de dólares. No hay una intervención de las autoridades norteamericanas en Gorgona, no va a haber ninguna intervención en el manejo del radar. ¿Cuál es la diferencia ahora? De un lado, la construcción del muelle, que es una necesidad. La adecuación de los alojamientos, que también es una necesidad. La construcción de la torre para el radar, que ya está hecha esa construcción, la instalación del radar, que es lo que ha generado tal vez una mayor inquietud, pero que, como igualmente lo manifestaba, su costo, todo lo referido al radar, será con recursos
propios del Ministerio de Defensa, no hay ninguna posibilidad de un manejo ni de la estación de guardacostas, ni del radar, ni de la información de parte de los Estados Unidos, y en eso yo puedo dar tranquilidad al país, que no hay una presencia militar de Estados Unidos en Gorgona, ni se va a producir una injerencia precisamente por el establecimiento de esta estación guardacostas. ¿Cuándo inician las obras de infraestructura? Las obras se inician en la próxima semana. Probablemente se está en el proceso de transporte de material, mucho material que se está trasladando desde Bogotá a Buenaventura para luego llegar a Gorgona. El compromiso acá, como lo señalaba el director de la ANLA, es que la construcción del muelle tiene que estar concluida antes del inicio del periodo de avistamiento de ballenas, es decir, por tardar el 30 de junio. Eso supone un trabajo realmente con mucha rapidez que tiene que hacerse, porque ese compromiso asumido por la Armada lo vamos a cumplir estrictamente. Solamente decir que la instrucción del señor presidente es que la financiación que iba para el radar por parte de los Estados Unidos se utilice como cooperación internacional para la transición energética de la isla y para fortalecer el Centro de Investigaciones Ambientales que está trabajando Parques Nacionales. Para dejar absoluta claridad, el radar será financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación, del Ministerio de Defensa, no por los Estados Unidos. A continuación, Geraldine Rosso, de RCN Radio. Buenas tardes, ministros. Mi pregunta es para la ministra de Ambiente. Ministra, se hablaba en un inicio de la implementación de paneles solares. ¿Esto sigue en pie? Y con respecto al impacto ambiental que se generaría con el ingreso de turistas, tanto a ecosistemas marinos como terrestres, ¿hay restricciones, hay medidas de aseguramiento para las especies que habitan allí? Solo para decirles, estos son los renders de lo que se va a construir en las casas antiguas que vieron. Se quitaron la foto, pero es la adecuación. Este es el render en cómo se reemplazan las casas que les mostré, qué es lo que se va a construir encima de esas casas. Esto es básicamente la estación de guardacostas, esto es lo que se va a construir. Sobre la pregunta de medidas, hoy hay una gran afluencia de turistas a Gorgona, que se hace no con las mejores medidas de manejo en términos de la infraestructura. Yo quisiera darle para esto la palabra a Parques Nacionales sobre precisamente la inversión que se está haciendo en Gorgona, cómo se espera que se mejore precisamente el manejo de los turistas que hay hoy en la isla, sus condiciones de seguridad, y obviamente todo parque nacional tiene áreas restringidas para los turistas, pero también tiene un plan de manejo de carga para la cantidad de turistas que se pueden aceptar. Queremos obviamente que vengan turistas nacionales, internacionales, y fomentar sobre todo la educación ambiental, que es uno de los temas claves. Pues yo quisiera darle la palabra al director de parques para que cuente un poquito cuál es la situación hoy de afluencia de turistas en la isla, y con estas inversiones que vamos a hacer, qué es lo que esperamos precisamente del mejor manejo de la isla en ese sentido. Sí, efectivamente, en este contexto no se amplía ni se modifica la capacidad de carga estimada para nuestro Parque Nacional Natural Gorgona. Lo que se busca es generar condiciones de calidad y seguridad para el desarrollo de la actividad ecoturística y de investigación que se realiza en el parque. Una de esas actividades, por ejemplo, es la construcción de senderos. Hoy se hacen esos recorridos, pero no en condiciones de seguridad y de calidad para mejorar la experiencia. Es decir, no es lo mismo tener un mirador construido con condiciones de seguridad que por un lado genere una mejor experiencia, pero también que genere seguridad, pero sobre todo menos daño al ecosistema.
En el tema energético, efectivamente, una de las estrategias de la transición energética es acudir a la energía solar. Actualmente podríamos estimar en cifras generales que tenemos, sin ampliar en nada, 7.000 metros cuadrados de techos. El primer estimado es que con 3.000 o 3.500 metros cuadrados de paneles solares dispuestos en los techos, tendríamos el aporte necesario para la transición energética en el componente solar. En este sentido, Parques Nacionales lo que genera es condiciones para desarrollar su plan de manejo en condiciones de calidad y seguridad. Ya empezamos las obras de cambiar los techos, como señaló la señora ministra. Son edificaciones muy antiguas que nunca se pensaron para hotel, pero que obviamente han desarrollado esa actividad. Sus techos no cumplen condiciones mínimas de calidad y seguridad y hemos empezado una primera fase de cambiar los techos y en esos techos ya se han considerado la posibilidad de instalar paneles solares. Los primeros casas que hemos designado para cambiar son aquellas que hemos definido para las actividades de investigación científica, educación y formación. ¿Cuántos turistas van hoy? Actualmente la isla recibe unos 7.000 o 7.500 turistas como máximo. La capacidad de carga de la isla es quizás 10 veces más, pero nosotros creemos que el tema no es de cantidad, sino de calidad de la experiencia. 7.500 en qué periodo. Por año. Sí. Perdón, Mervil. La pregunta. Bueno, nosotros aspiramos, ojalá, a mejorar esa cantidad, como mínimo hacer unos 10.000 o 12.000 turistas por año. Actualmente hay 7.500 turistas. Y como les dije, estamos estrenando nuevas infraestructuras y ya están en proceso de construcción otras. En este momento en la isla tenemos actividades ya de infraestructura en marcha. A continuación, la periodista Caroline Morales de RTBC Noticias con su pregunta. Buenas tardes. 3 preguntas puntuales. Recuérdenos el objetivo de esta construcción de esta estación de guardacostas para la seguridad nacional en el país. 2, la ANLA hablaba de un menor impacto en la construcción de este muelle, o sea, va a haber un impacto claramente, y los científicos y expertos ambientalistas obviamente están preocupadísimos por el arribo de las ballenas jorobadas a este lugar. Entonces, para que nos cuente un poco más de este impacto menor del que ustedes hablan al construir este muelle y demás. Y para la ministra, de pronto, que es un tema que se sale un poco, pero se habla ya hoy de anular un decreto para la pesca no intencional que se revivió de rayas y tiburones. ¿Qué piensa usted primero sobre este decreto y hoy pues están pidiendo la nulidad de este decreto? Dejaremos ese tema para el final para que las otras personas, digamos, nos quedaríamos los ministros que tenemos preguntas sobre otros temas para no frenar la rueda de prensa sobre el tema de Gorgona. Entonces, para el tema del objetivo de la presencia de la estación de guardacostas, simplemente decirles desde la perspectiva de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente, la estación de guardacostas que está allí cumple un objetivo de protección de la seguridad de la isla y se busca que se mantenga y se mejoren esas condiciones. Le voy a dar igual la palabra al ministro de Defensa para que detalle lo que está además en el convenio ya firmado entre la Armada Nacional y Parques Nacionales, pero reiterar, para poner un símil, si la isla fuera un municipio, el alcalde del municipio es el jefe de parques y la Armada y la policía que están allí es como su cuerpo de seguridad. Tienen que hacerle caso al protocolo de Parques Nacionales y tienen que hacerle caso en todas las actividades al jefe de parques, que es el responsable del territorio. Esto ha quedado claro en el convenio firmado entre ambas entidades y ha quedado también muy claro en los protocolos que se están estableciendo, pero para volver a precisar el objetivo de la presencia de la estación de guardacostas, le doy la palabra al ministro de Defensa y posteriormente al director de la ANLA sobre los impactos en la construcción del muelle. Bueno, ya decía de algunos objetivos como contrarrestar la pesca ilegal, proteger la vida
marina, pero estrictamente, de acuerdo con la pregunta, en tema de seguridad, lo que podría señalar es las órdenes del presidente de la República en el combate a la criminalidad, a los grupos organizados ilegales, está muy dirigida a la lucha contra las finanzas criminales. Dentro de la lucha contra las finanzas criminales, dirigido específicamente en el tema de narcotráfico, esta estación guardacostas va a cumplir un papel importante porque va a incrementar las capacidades de control que se pueden hacer desde la Armada Nacional. Entonces, enmarcado en el plan de desarrollo, en la política de seguridad, defensa, convivencia ciudadana, en el plan Ayacucho, que es el específico para fuerzas militares, esta estación guardacostas y particularmente el establecimiento de un radar en la isla, lo que va a permitir es incrementar nuestra capacidad de controlar el tráfico ilícito de estupefacientes. Bueno, muy bien. Creo que… director del ANLA, sí. Bueno, sobre el tema de impactos, debo reiterar algo que expresé al inicio. En el año 2015, cuando se otorga la licencia ambiental, la ubicación del muelle no es donde está hoy planteada. Era en una zona que tenía baja intervención y la Armada, el Ministerio de Defensa, pidió una modificación de la licencia ambiental que se hizo efectiva en marzo de 2022. Allí se plantea un cambio de la ubicación del muelle. ¿Hacia qué sitio? Donde existía el antiguo muelle. O sea, el muelle que se funcionaba en la época de la cárcel, que usaba en su momento Parques, cuando se declaró este santuario, este Parque Nacional Natural, allí ya había unos pilotes, había una construcción, ese muelle por el paso del tiempo se destruyó. Entonces, esa es una zona ya intervenida, ya con afectación. Por lo tanto, cualquier construcción en esa zona, digamos, minimiza el impacto frente a una construcción en una zona no intervenida. Por eso hemos dicho, si bien evaluamos el impacto y se va a generar, cualquier actividad humana genera impacto, claramente es menor en esta zona donde está planteada hoy día que en la zona donde estaba autorizada en el año 2015. Ese cambio se introdujo y lo que además nos da la tranquilidad es toda esta caracterización, todo este monitoreo, todas estas obligaciones que hemos impuesto durante el año anterior, año ya 2022-2023, para tener la certeza sobre posibles afectaciones, sobre todo a los mamíferos marinos. Y la medida que también les planteaba es la construcción del muelle no se puede hacer en temporada de avistamiento de ballenas. Claramente el ministro de Defensa lo reiteró, del 1 de julio hasta el 31 de diciembre no puede haber construcción del muelle. Esa construcción tiene que darse en este periodo de tiempo hasta el 30 de junio y, insisto, la mayor parte de esa intervención va a ser en marea baja, o sea, no va a haber presencia de agua en esa zona. Y la parte final del muelle flotante, que puede ser 2.5 o 3 metros de profundidad, allí no va a haber hincado de pilotes, allí va a haber unas vigas de amarre, justamente porque el pilote lo que hace es fijar el muelle. En este caso se requiere un muelle que es, insisto, flotante. Esta parte final es flotante que se puede subir y mover con el tema de la dinámica de la marea. Entonces, el impacto claramente es mucho mayor, con la claridad de que sí, en todo caso, va a haber un impacto. Para terminar, la pregunta de César Giraldo de El Espectador. Buenas tardes. Dos preguntas. Primero, para el director de la ANLA. A raíz de los nuevos requerimientos que la ANLA le solicitó a la Armada el 29 de diciembre, varios miembros del comité científico tenían muchas dudas sobre algunas de esas que se han comentado hoy, como el hincado de pilotes, la construcción del muelle, el aislamiento acústico. Señalaban que, por un lado, eran solicitudes que no se iban a poder realizar por la complejidad que requerían. Ahora señalan que hay una nueva resolución. Quería preguntarle si en este nuevo documento se tuvieron en cuenta esas críticas. Y ya para quien, digamos, quiera responderla, el 27 de febrero se posesionará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
un grupo de peritaje conformado por investigadores del Instituto de Investigaciones del Pacífico, quienes tendrán que adelantar una revisión exhaustiva de los documentos que ya existen y, en caso de necesitarlo, nuevos estudios sobre el impacto ambiental que podrían tener estas obras. Como el señor ministro de Defensa dijo que las obras empezarían la próxima semana, quisiera preguntarles qué pasaría si en un futuro el tribunal determina que las obras no eran viables desde el punto de vista ambiental, y también preguntarles si, al ser un ente adscrito al Ministerio de Ambiente, no perdería imparcialidad frente a la tarea que le encomendó el tribunal. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a empezar respondiendo la última y le damos el paso al director de la ANLA. Nosotros vamos a asegurar que el Instituto de Investigación Ambiental del Pacífico haga su proceso de forma independiente, que solicite toda la información que requiera. Todo esto está documentado en actos administrativos. Todas estas decisiones de la licencia ambiental están documentados, pueden ser revisados. En caso que el tribunal, después de observar toda la información, detenga la obra, pues nosotros solo podemos hacerle caso a la justicia. Creemos de buena fe que se han tomado las medidas. Yo personalmente creo que en términos del muelle, lo que más me tranquiliza es la condición que los pilotes solo se pueden hacer en marea baja. Para de pronto los que no conocen el Pacífico y la dinámica de la isla, la marea se retira naturalmente durante varias horas al día y regresa y sube. Cuando es marea baja quiere decir que no hay agua. Cuando no hay agua, en efecto, no hay mamíferos alrededor, porque los mamíferos también se retiran. Por eso que la mayoría del muelle en los pilotes que se ahincan con más fuerza se construye en marea baja, asegura precisamente que no haya afectación a la fauna, porque la fauna no va a estar ahí por definición. Ahora, hay una última parte del muelle que no es la infraestructura más dura, es el muelle flotante, en donde ya la marea no se alcanza a retirar, de 132 metros, entiendo, me corrige Rodrigo si estoy errada, son 15 metros al final, que sí van a tener que tener estas medidas y por lo tanto se tienen que tomar con toda, de la forma más estricta. Luego, una vez esté construido el muelle permanece ahí y básicamente lo que se aumenta en capacidad de transporte en la isla son 2 lanchas de la Armada. No va a haber una capacidad adicional, esto no son ni grandes buques, ni grandes operaciones, son 2 lanchas de la Armada que van a permitir una mejor vigilancia de un parque nacional que no es solamente continental, sino también marítimo, y en donde debemos generar seguridad para los turistas, precisamente para el tema de pesca ilegal. Obviamente también, como pasó el año pasado, que llegaron unos náufragos a la isla que venían de un cargamento de narcotráfico y que iban a Centroamérica y se perdieron. Todas estas situaciones en el mar pasan, y precisamente tener la estación de guardacostas y el respaldo de la protección ambiental por parte de la Armada, como se hace en muchos parques nacionales, pues es algo que mejorará las condiciones de la isla. Sin embargo, le doy la palabra al director para que… Pesca legal extranjera. Perdón, sí, pesca legal extranjera, ilegal extranjera, pues sí, es lo que estamos hablando, precisamente del aleteo, precisamente de la situación de buques de otros países que vienen a esta zona. No lo tenemos hoy, pero también quisieran mostrarles el corredor marítimo que viene de Panamá, que pasa por este corredor marítimo del este tropical. Es uno de los corredores más ocupados de tráfico marítimo del mundo, que es parte de la influencia de la isla Gorgona. Por eso estas capacidades que también existen en las otras islas del corredor marítimo tropical, en Malpelo, que también existe radar en Malpelo, radar en Galápagos, radar en la isla de Coiba. O sea, es un corredor marítimo del este tropical que trabajamos mancomunadamente y que pues necesita tener seguridad tanto de todas las situaciones que se puedan presentar. Pero aquí el tema precisamente el centro es la conservación ambiental. Entonces le doy la palabra al director del ANLA. Gracias, ministra. Quiero referirme inicialmente para reforzar los argumentos de la ministra sobre el tema de la acción popular. Primero, señalar que se solicitó una medida cautelar solicitando la suspensión de esta licencia y el tribunal no encontró méritos para decretar esa medida cautelar. O sea, ahí hay un supuesto de que
La decisión tiene todo el ámbito de validez y se hizo con el rigor correspondiente. Lo segundo, efectivamente, es para tener una certeza mayor, se ordena la realización de este estudio, se ordenó a la Universidad Nacional y al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. La Universidad Nacional dijo, yo no tengo la capacidad para adelantar ese estudio, por lo tanto queda un instituto efectivamente del Sistema Nacional Ambiental a cargo del tema y, como ha dicho la ministra, con toda la transparencia puede actuar para llegar a una identificación sobre posibles impactos no previstos en la licencia ambiental. Con esa claridad, sigo con la siguiente interrogante. Claramente hemos recogido todas las inquietudes de los ministros, de la academia, nos hemos reunido, insisto, en la ANLA, hemos estado en Guapi, hemos estado en el Congreso de la República, hemos hecho un análisis cuidadoso interno con los expertos que también tienen la ANLA, hemos tenido reuniones con la Armada Nacional y lo que hemos identificado es que hoy tenemos tranquilidad con las medidas. Un imprevisto puede darse en cualquier lado, claramente sí, y siempre se generan contingencias, pero las medidas que hoy están establecidas de control, de momento de construcción, quiero señalarle además que la rampa de acceso tiene aproximadamente 18 metros, el muelle y la pasarela serán 132 metros, luego vendrá un puente articulado que ya no tendrá pilotes de 18 metros aproximadamente y el ancho ya del muelle flotante son 5 metros de ancho por 23 de largo, o sea, es una infraestructura que no es tan extensa. Cuando uno va a los puertos carboneros en Ciénaga, estamos hablando de más de 1,5 kilómetros de presencia en el mar, de esta infraestructura absolutamente fija, en concreto, con unos pilotes, digamos, muy fuertes. Acá es una edificación, es una construcción diferente. ¿Y por qué requiere licencia ambiental? Porque es un parque nacional natural. En cualquier otra parte del país, por ejemplo, la instalación de un radar no requiere licencia, pero el Sistema Nacional Ambiental colombiano, el marco regulatorio, justamente para que se adopten medidas que eviten un menoscabo de estas áreas protegidas que están declaradas a perpetuidad para la conservación, obliga a que sea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la que evalúe y se pronuncie, claramente con el apoyo de parques, claramente con el apoyo de los institutos de investigación científica del SINA como el INVEMAR. Entonces ahí tenemos, digamos, la claridad. Yo hoy siendo una persona que durante muchos años bregó y ha estado en la lucha por la defensa del territorio y de la naturaleza con la señora ministra, hoy tengo la tranquilidad de que las medidas que están adoptadas son las adecuadas. Puede presentarse una contingencia, claramente sí, en cualquier circunstancia, pero hoy tenemos la seguridad de la ANLA que las medidas son adecuadas y que con un cumplimiento estricto, un seguimiento adecuado, donde los invitamos a ustedes y a la comunidad que nos apoye en ese proceso, vamos a salir adelante con este proyecto, en beneficio de todos, especialmente de la cuenca del Pacífico. De esta manera damos por terminada la rueda de prensa. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Muchas gracias. Ya enviaremos entonces el comunicado de prensa para que tengan todos estos datos en la mano. Muy amables. Gracias.